mágica. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unas gelatinas navideñas que están hermosísimas. Son 4 diseños bien facilitos pero súper lucidores que son perfectos para tus próximas fiestas o para ofrecerlas a tus clientes. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir más recetas. Para este diseño necesitamos preparar gelatina roja, verde, gelatina blanca y negra. Aquí en la esquinita te dejo el video paso a paso de cómo preparo estos colores. Idea de gelatina con Nochebuena. Comenzamos haciendo una capa delgada con la gelatina verde que tenga un grosor aproximado de medio centímetro y la llevamos al refrigerador para que cuaje muy bien. Lo mismo vamos a hacer con la gelatina roja. Esta la estoy haciendo en un molde más pequeño porque no necesitamos tanta. De igual manera refrigeramos hasta que se ponga firme. Aquí ya tengo mis 2 placas listas y con ellas voy a hacer mis nochebuenas. Con un popote ancho voy a cortar unos circulitos que van a hacer el centro de la flor. De esta manera. Son 3 circulitos por cada nochebuena. Vean qué bonitos y redonditos quedan. Y aquí es donde van a ir las hojitas. Para las hojitas hice una guía de la figura como yo la quería y la corté en papel grueso. La ponemos encima de la gelatina y con un cuchillito o un exacto vamos pasando alrededor para que nos quede nuestra figura. La clave es que la gelatina esté suficientemente firme para que se corte bien. Vean qué lindo se va viendo y ya solo cortamos todas las hojitas y circulitos que necesitemos. Ahora vamos a poner la gelatina en los vasitos y para que nos quede diagonal vamos a poner de lado los vasos. Yo le puse un pedacito de Durex o de tape en la parte de abajo para que el vaso no se mueva y ahora simplemente vaciamos la gelatina hasta que llegue al borde y ya que queda de esta manera la llevamos al refrigerador para que cuaje muy bien. Después de un rato la gelatina ya está firme y podemos hacer el lado contrario que es la gelatina verde. Vamos a ponerle otra vez el Durex para que se pegue. Pueden usar tape o pueden ponerle un poquito de papel aluminio en la parte de abajo. Agregamos la gelatina verde igual como hicimos con la roja y llevamos a cuajar. Ya que tenemos los 2 colores listos, vamos a formar nuestra nochebuena en la parte del centro que queda libre. Y miren, lo único que vamos a hacer es poner los circulitos y las hojitas que ya cortamos y los vamos acomodando para que quede en forma de florecita de nochebuena. No es necesario ponerle absolutamente nada a la gelatina para que se adhiera al vaso. Lo único que hay que hacer es presionar sobre la pared del vaso para que salgan las burbujas de aire y así ya queda bien pegadito. Si no queda bien pegado se va a manchar con la gelatina de leche ahorita que la pongamos. Y miren qué bonito se ve. Pueden ponerle 1 o 2 hojitas como más les guste. Y ahora finalmente con la gelatina de leche vamos a rellenar. Vean cómo va saliendo la figura de la flor. Es muy importante que la gelatina de leche esté prácticamente fría al momento de agregarla, ya que si la agregamos calientita, muy probablemente va a deshacer nuestras figuritas y nos va a quedar una gelatina manchada como esta que están viendo. Y definitivamente no queremos arruinar nuestro hermosísimo trabajo. Gelatinas en capa de colores con crema chantilly. Esta gelatina en vasito es súper fácil. Comienzo agregando una primera capa de color rojo y vamos a llevar al refrigerador a que cuaje. Una vez que está cuajada, agregamos la segunda capa, ahora va a ser una capa blanca y nuevamente llevamos al refrigerador a cuajar. Tercera capa verde, cuajamos, una capa roja y finalmente una capa blanca y dejamos cuajar por completo. Esta es una gelatina bien sencilla de hacer, pero queda muy colorida y luce muchísimo. Y para que queden todavía más bonitas las vamos a decorar con unas cerezas y una crema chantilly casera que acabo de hacer, que me encanta porque no se deshace en las gelatinas. Si quieren saber cómo se hace, les dejo aquí en la esquinita la liga con el video. Gelatinas con arbolito de Navidad. Para esta idea necesitamos una placa de gelatina verde de 5 milímetros de grosor, igual a la del primer diseño, y una placa pequeña de gelatina de leche también del mismo grosor. Para hacer los arbolitos necesitamos 3 triángulos de distinto tamaño. Yo voy a usar estos 3 cortadores que son parte de este set. Vamos a ir cortando cada uno de los triangulitos y si no tienen cortadores pueden cortarlos a mano trazando los triangulitos igual como hicimos para las hojitas de la Nochebuena. Y miren, algo así es como debe quedar. Cortamos 1, 2 y el tercer triángulo que es el más grande.
Ahora vamos a cortar un pedacito de la parte de arriba de los dos triángulos más grandes, de tal manera que podamos acomodar los triángulos y darle forma de arbolito como este que les estoy mostrando. Se ven bien tiernos, ¿a poco no? Bueno, para la estrellita vamos a usar la placa de gelatina de leche que tenemos y tengo este cortador de estrella que tiene eyector para expulsar la gelatina más fácilmente. Y para pintarlas en color dorado voy a usar matizador o colorante en polvo comestible, también conocido como highlighter. Cortamos la estrellita y con un pincel que usamos solamente para repostería vamos a aplicar el matizador así en seco directamente sobre la gelatina. Vean qué bonito brilla. También pueden ponerle unos detallitos dorados a la parte del arbolito y se van a ver súper lindos. Enseguida vamos a armar ya la gelatina en el vasito y de igual manera como en la gelatina de la Nochebuena vamos a ir pegando nuestros pedacitos, bueno en este caso son los triangulitos que van a formar el arbolito de Navidad. Recuerden que no estamos agregando absolutamente nada a la gelatina, simplemente la presionamos contra el vaso para que salgan las burbujas de aire y la gelatina quede bien pegadita. Ahora colocamos la estrellita en la punta del árbol con cuidado para que no se manche y vean qué cosa tan linda nos va quedando. Una vez que tenemos todos los arbolitos pegados al vaso, vamos a aplicar la técnica del segundo diseño de gelatina en capas y voy a ir intercalando una capa blanca, una capa roja, una capa blanca, una capa roja, para que se vea como candy cane o bastón de caramelo. Recuerden que entre cada capa hay que refrigerar y dejar cuajar bien la gelatina. Así el diseño del arbolito va a quedar en la parte de enfrente y las líneas en la parte de atrás. Se ve espectacular. Gelatina de cinturón de Santa. Otra gelatina que es muy fácil de hacer, donde vamos a poner una capa de gelatina roja, más o menos de 1 centímetro. Quitamos las burbujitas de la orilla y llevamos a cuajar. Ahora vamos a agregar aproximadamente 1 centímetro de la gelatina negra que hemos preparado, que va a ser la parte del cinturón. Y ya que esté cuajada, rellenamos el resto del vasito con gelatina roja. Y así de rápido tenemos la gelatina terminada, ahora solo nos falta hacer la hebilla del cinturón. Yo hice un rectángulo para usarlo de guía porque voy a recortar este material que tengo aquí en color dorado. Es como papel cartoncillo diamantado que es perfecto para hacer la hebilla dorada de Santa. Y con un plumón o un Sharpie negro voy a pintar la parte de adentro para que lo dorado quede como si fuera la orilla. Y listo, ¿qué les parece? ¿Les gusta esta idea? Ahora solo vamos a pegarle, vamos a limpiar primero el vasito porque está un poco húmedo y vamos a usar la pistola de silicón o pegamento caliente para ponerle la hebilla sobre el vasito. Y simplemente pues presionamos. Nos aseguramos de que quede derechito y miren, aquí ya tenemos este resultado. Las pueden dejar así o pueden ponerle como yo unos mini bombones que le dan un toque todavía más especial a estas gelatinas de Santa Claus. Es como si fuera la nieve o como las barbitas de Santa. Queda perfecto y además a los niños les fascina. Pues muy bien, ya hemos terminado con estos 4 increíbles y creativos diseños. Díganme cuál fue su favorito. Estoy segura que serán un éxito en sus reuniones de Navidad, para las mesas de postres o para ofrecerlas a sus clientes si es que se dedican a la venta. Gracias por acompañarme. Les deseo una muy feliz Navidad. Y recuerden que la verdadera magia está en cuánto amor le ponen a lo que hacen.